Bueno, es un placer estar aquí en la linda ciudad de Bucaramanga. Tuvimos el privilegio de estar el año pasado en la iglesia de Sotomayor para una media semana de conferencias. Siempre nos agrada venir a esta linda ciudad con miembros tan amables. Quiero agradecerle al pastor Redondo, presidente de la Unión. También quiero agradecerle a William Barrero. Posiblemente ustedes no sepan, pero William Barrero es mi sobrino por parte de mi esposa. Así que ustedes saben que estoy aquí tal vez por palanca. Hasta cierto punto, ¿no? Así que muy contento de estar aquí. Espero que nuestro estudio de la palabra sea una gran bendición y que regresemos a nuestros campos encendidos del Espíritu Santo para compartir el mensaje final de Dios. Antes de comenzar, quiero tener una palabra de oración. Siempre debemos orar antes de abrir el Santo Libro. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar en este lugar. Pero sabemos que sin tu presencia, lo que hacemos aquí no tiene ninguna importancia. Por esa razón imploramos la presencia de tu Santo Espíritu. Acompáñanos al abrir el Santo Libro inspirado por el Espíritu Santo. Manténnos despiertos, atentos al mensaje para este momento. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. En la Biblia hay dos fenómenos muy interesantes cuando examinamos lo que ocurrió en el día del Pentecostés. El Señor Jesucristo murió en la cruz y luego, días después, cayó el fuego del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es decir, sacrificio y luego fuego. Pero ese fenómeno no es único del día del Pentecostés, porque a través de todo el Antiguo Testamento hay algo muy interesante, y es que se ofrece un sacrificio y luego Dios demuestra que acepta el sacrificio lloviendo fuego del cielo para consumirlo. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que ocurrió en la tierra en el día del Pentecostés. Pero el evento importante no fue lo que ocurrió en la tierra. El evento importante fue en el cielo. Lo que ocurrió en la tierra fue sencillamente un anuncio de algo que ocurrió en el cielo al mismo tiempo que se vieron las lenguas de fuego. Ahora quiero comenzar en el Antiguo Testamento, a donde uno tiene este fenómeno de un sacrificio y luego fuego para consumir el sacrificio en señal de que Dios aceptaba el sacrificio. El primer ejemplo es en el caso del sacrificio que hizo Abel. Ustedes saben que Dios respondió con fuego al sacrificio de Abel y no de Caín. ¿Cómo demostró Dios que aceptaba el sacrificio de Abel y no el de Caín? La Biblia no lo dice, pero cuando examinamos todos los ejemplos del Antiguo Testamento nos damos cuenta que lo que voy a leer del Espíritu y Profecía sucedió en todos los casos. En la revista
Señales de los tiempos, en la época de la hermana White, febrero 6, 1879, ella escribió cómo demostró Dios que aceptó el sacrificio de Abel. Dice así: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Para Caín no hubo fuego, pero Dios llovió fuego sobre el altar donde estaba el sacrificio de Abel. El segundo ejemplo del Antiguo Testamento nos viene cuando el tabernáculo en el desierto fue inaugurado y dedicado. En el libro de Levítico, el capítulo 9, 22 al 24, encontramos una descripción de ese evento. Dice así, Levítico 9, 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, fíjese, 3 clases de sacrificio. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron a Moisés y a Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y ahora fíjense, 3 clases de sacrificios sobre el altar para inaugurar el tabernáculo. Y fíjense lo que sucedió. Versículo 24. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con sus grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo demostró Dios que aceptaba los sacrificios sobre el altar? Llovió fuego para consumir los sacrificios. El siguiente ejemplo viene del periodo de la monarquía hebrea, el periodo de los reyes de Israel. Nota lo que dice Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Primera de Crónicas 21, 26. Este es un sacrificio que se hizo en la era de Ornán Jebuseo. Tenemos el mismo fenómeno: sacrificio y luego fuego en señal de que Dios aceptaba el sacrificio. Dice allí en Primera de Crónicas 21, 26 lo siguiente: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. ¿Y cómo le respondió Jehová? Y le respondió Jehová por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. El siguiente ejemplo viene en la dedicación del templo que construyó Salomón. No es el templo de Salomón, es el templo que construyó Salomón, porque era el templo de Jehová. Así que dice en 2 Crónicas 7:1 lo que ocurrió cuando se ofrecieron los sacrificios. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, y aún, fíjense, y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente el mismo fenómeno: sacrificio, fuego consume el sacrificio, mostrando que Dios aceptó el sacrificio. El siguiente ejemplo viene del periodo de los reyes de Israel, de los profetas más específicamente. En 1 Reyes 18:38 casi ni siquiera tenemos que leer este versículo, porque todos conocemos la historia de Elías, el profeta, cuando colocó las víctimas sobre el altar. Pero vamos a leerlo. 1 Reyes 18 y el versículo 38. Dice: una vez que Elías colocó las víctimas sobre el altar, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Creo que ese fuego fue bien poderoso, ¿no?
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tenemos este fenómeno: sacrificio, fuego, en señal de aceptación del sacrificio. Ahora vamos a analizar otro simbolismo que enseña la misma lección. Ya no es sacrificio seguido por fuego, sino va a ser golpear la roca y la roca dar agua. Es la misma lección, pero con diferentes símbolos. Vayan conmigo a Éxodo 16 y el versículo 1 al 6. Ustedes saben que yo uso mucho la Biblia. Yo soy más maestro que predicador. Así que ojalá que puedan seguir en sus Biblias todas las lecturas que estamos haciendo. Anótelas para leerlas después. Éxodo 17, 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Yo pregunto, ¿el pueblo estaba pecando? ¿Sí o no? Estaba murmurando contra Jehová. ¿Merecían que Jehová los castigara? Claro que lo merecían, porque estaban en rebelión contra Dios. Ahora sigamos leyendo el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y ahora fíjense el consejo o el mandato que le dio Dios allí a Moisés. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, es el río Nilo, y ve, he aquí, ahora esto es interesante, he aquí que yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Ahora quiero que ustedes visualicen esto. Está la peña, que es una peña literal, pero parado sobre la peña está Jehová. ¿Lo captaron o no lo captaron? Es decir, está el símbolo y lo que representa el símbolo, porque la roca es un símbolo. Vamos a leer de nuevo el versículo 5. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, en este pasaje hay tres símbolos. Y si entendemos los tres símbolos, vamos a entender lo que Dios quiso enseñar con este episodio. Qué raro, una roca, una vara, y cuando la vara golpea la roca da agua. Tres símbolos. Vamos entonces a interpretar los símbolos, el significado de los símbolos. Vamos a Deuteronomio 32 para interpretar primero lo que representa la roca. Deuteronomio 32, y vamos a leer 3 versículos nada más. Todo el capítulo describe a Jehová como la roca, pero vamos a leer solamente algunos versículos representativos. Dice en el versículo 4 de Deuteronomio 32, Él es la roca. La roca es una persona. ¿Lo captaron o no?
Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, oh, la roca es Dios, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste, Dios le dice a Israel. ¿Quién creó a Israel? La roca. ¿Fue nada más una piedra que creó a Israel? No, es una persona. Sigue diciendo, te has olvidado de tu creador. Versículo 31. Porque la roca de ellos, es decir, la roca de los paganos, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Ahora el apóstol Pablo dice claramente a quién representa la roca, quién era ese Jehová. Ese Jehová es Jesús. El que estaba parado en la roca era Cristo. Y ustedes, ¿cómo sabemos eso? 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. 1 Corintios 10, 1 al 4. El apóstol Pablo está repasando algunos eventos de la historia del pueblo de Israel. Y dice lo siguiente a los corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron el mismo alimento. Yo pregunto, ¿el maná era comida real, física? Sí. ¿Tenía vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas? Claro, era alimento literal, pero era más. Era un símbolo. No voy a entrar en eso porque ese es otro tema. Todos comieron el mismo alimento espiritual que representa la palabra de Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, es decir, el agua. Vamos a ver que el agua representa algo. Y luego dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién estaba parado sobre la roca? Cristo. Estaba el símbolo, la roca, y la persona que representa el símbolo en el mismo sitio. Es un dato muy importante. Luego tenemos un segundo símbolo, la vara. ¿Qué representa la vara? La vara representa el juicio de Dios. Pues cada vez que Moisés levantaba la vara, ¿qué caía sobre Egipto? Caía un juicio sobre Egipto. Es decir, la vara representa juicio. ¿Qué representa el acto de la vara? Golpear la roca. Significa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. ¿Sí me están siguiendo o no? No solamente sobre la roca, sino sobre el que está, ¿qué? Parado en la roca. La vara es el juicio de Dios. El acto de la vara golpear la roca significa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca y sobre el que está parado en la roca. La palabra hebrea golpear significa azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser herido. Por ejemplo, se usa cuando Moisés golpeó o azotó las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. Cuando batió con la vara el polvo y se convirtieron, el polvo se convirtió en piojos. Y se usa para describir cuando Dios golpeó a los primogénitos de Egipto que no tenían la señal en la puerta. Así que tenemos el significado de dos símbolos. Número uno, la roca, que representa Cristo. Número dos, la vara representa ¿qué? El juicio de Dios. Y el acto de la vara golpear significa que el juicio de Dios está cayendo sobre
la roca. Yo pregunto, ¿sobre quiénes debía haber caído la vara? Sobre el pueblo rebelde, porque ellos eran los que estaban quejándose. La vara no debería haber caído sobre el que estaba sobre la roca, sino sobre ellos. Ahora noten lo que dice Isaías 53:4, a donde se usa la palabra naca, pero se le aplica a Jesús. Dice allí en Isaías 53:4, en esta gran profecía mesiánica, lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Naca. ¿De quién está hablando este versículo? De Jesús. Nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Sobre quiénes debía caer la pena del pecado? Sobre nosotros. Pero Isaías dice que cayó sobre el Cristo Jesús, sobre la roca, en otras palabras. Ahora tenemos un símbolo todavía pendiente. ¿Qué representa el agua? Hermanos y hermanas, el agua en la Biblia y el fuego en la Biblia, ambos representan el Espíritu Santo. Vamos a interpretar lo que representa el agua, y aquí es que voy a llegar al punto clave que quiero compartir en este congreso sobre la importancia de compartir el mensaje de Dios. Noten lo que dice en Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Aquí nos habla de cuando Jesús estuvo en la fiesta de tabernáculos. Y en la fiesta de tabernáculos había una ceremonia donde se usaba agua. Y fíjense lo que Jesús dijo allí en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, la de tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde viene el agua? ¿De quién? De Jesús, porque Él es la roca. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que dice: el que tenga, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa beber? ¿Qué significa beber el agua? El versículo 38 dice: el que cree en mí. ¿Qué es beber el agua? Confiar en Jesús o creer en Jesús. Dice: el que cree en mí. Ahora escuchen con cuidado. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quién? De los que bebieron. Es decir, bebemos el agua y llegamos a ser un manantial de agua. ¿Están conmigo? Así que Jesús está diciendo aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, del interior del que creyó en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué representaba esa agua? Versículo 39. Esto lo dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir, es decir, iban a beber simbólicamente, que iban a recibir los que creyesen en Él. Beber el agua significa confiar o creer en Cristo. ¿Y qué pasa cuando confiamos y creemos en Cristo? Hemos bebido el agua y ahora llegamos a ser fuentes de agua. Así que sigue diciendo aquí: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Saben cuándo Jesús fue glorificado? Cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios y el Padre aceptó su sacrificio. Ahora déjenme darles una ilustración para que puedan entender.
salen una noche, aquí en Bucaramanga, no ayer, ¿no? Porque por eso no llegué a tiempo, porque nos paramos en Bogotá, estuvimos como 14 horas ahí, esperando que abrieran el aeropuerto acá. Pero salen una noche clara y ven en el cielo la luna. Dice, ay, qué linda está esa luna romántica. Mire cómo brilla la luna. Falso. Lo que tienen que decir es, qué lindo está el sol esta noche. ¿La luna tiene luz? La luna no tiene luz. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. La gloria es para el sol, no para la luna. Pero la luna fue hecha para reflejar la luz del sol. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si tenemos una conexión con Jesús, la fuente de luz, vamos a irradiar su luz. Como la luna irradia la luz del sol. No hay otra manera. El apóstol Pablo confirmó que el agua representa el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 y el versículo 13, el apóstol Pablo escribió, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué representa el agua? El agua representa el Espíritu Santo. Que cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo, bebemos el agua y entonces nos convertimos en manantiales de agua. Pero hay un segundo relato sobre la roca en el Antiguo Testamento. Hay que examinar ese segundo relato que tiene que ver con la roca. Números 20, 7 al 11. Números 20, 7 al 11. Aquí nuevamente el pueblo está murmurando porque no hay agua. Ahora fíjense lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara, ahí está uno de los símbolos que vimos, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Pero aquí está la diferencia. Y hablad a la peña. Pídele a la peña el agua. Ya no era golpear la roca, era pedirle a la roca su agua. Así que dice, hablad a la peña a vista de Dios y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahora como dicen los puertorriqueños, se enfogonó Moisés. Y no era ira santa, era ira que viene de la naturaleza caída. Dice, les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto excluyó a Moisés de la tierra prometida. Había pasado 40 años con el pueblo y anhelaba entrar a Canaán. Pero por este acto, Dios no lo permitió entrar. ¿Por qué fue tan grave este pecado de Moisés? Libro Patriarcas y Profetas, página 442, nos dice por qué fue tan grave ese pecado. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, así como Cristo había de ser ofrecido una vez. ¿Cuántas veces había que golpear la roca?
Una. ¿Y qué representaba la roca? Cristo. ¿Cuántas veces tenía Jesús que morir? Una. Ahora escucha. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, Moisés destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. La muerte de Cristo garantizó el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo nos dice básicamente lo mismo, como veremos en unos momentos, pero leamos primero Lucas 11:13. Lucas 11 y el versículo 13. Jesús está hablando aquí y dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya Jesús murió, ya derramó el Espíritu Santo, ya no es necesario que Cristo muera de nuevo, porque lo hizo, según el libro de Hebreos, de una vez por todas. Ahora esto tiene una gran lección. La iglesia romana enseña que Jesús es sacrificado de nuevo en cada misa. Si Dios acepta eso, ¿por qué no aceptó cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez? Cuando se enseña que Cristo muere en cada misa que se celebra, se está destruyendo el mensaje de Hebreos que dice que Jesús murió de una vez por todas. No tiene que morir de nuevo. Así que hoy esa iglesia está destruyendo el hermoso simbolismo de este relato. Ahora preguntémonos entonces, ¿cuál es la relación entre el sacrificio y el fuego y el golpear la roca y el agua? Para eso tenemos que regresar al servicio del santuario. Ustedes saben, el santuario tenía el campamento donde vivían los hebreos. Luego entraba uno y estaba el altar del sacrificio, y luego entonces estaba el lavacro, y luego el lugar santo del santuario. El altar del sacrificio representa la muerte de Jesús, eso lo sabemos. Y escuchen algo muy importante que a veces pasamos por alto. Hay algo vital, y es que el cordero que se sacrificaba no podía tener defecto. ¿Por qué tuvo que vivir Jesús 33 años antes de ir a la cruz? Porque Él tenía que desarrollar una humanidad perfecta que nos pudiera imputar, que pudiera poner a nuestra cuenta. Primero tenía que ser un cordero sin mancha para que su sacrificio fuese aceptado por el Padre. Jesús murió como el cordero sin mácula en el altar del sacrificio. Ahora no tengo tiempo de comprobar esto, pero el lavacro representa su resurrección. Se llama la fuente de la regeneración en el libro de Tito por el apóstol Pablo. Y regeneración significa dar vida de nuevo. Jesús murió en el altar, resucitó en el lavacro. Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería el siguiente paso? Entrar directo al lugar santísimo. Pastor Barrero, ¿verdadero o falso? El siguiente paso de Jesús es ir directamente de donde resucitó, saltando el lugar santo y yendo al lugar santísimo. Aquí es que llegamos al punto que yo quiero compartir. Ahora, fíjense esto, algo interesante.
En Apocalipsis 4:5, y solamente les voy a mencionar el concepto que tenemos allí. En Apocalipsis 4:5, Jesús todavía no ha llegado a la presencia del Padre. En ese versículo está sentado el Padre en su trono. Alrededor del trono están querubines y serafines que representan los ángeles. También está presente allí el Espíritu Santo, simbólicamente, 7 candeleros de oro que están quemándose. Y el que está sentado sobre el trono, que es el Padre, porque hay uno solo sentado allí, no hay dos. Cuando Jesús ascendió había 2. Pero en el capítulo 4 solo hay uno, el Padre. Y los seres celestiales están alabando al Padre porque es el Creador. Ese es el ambiente del capítulo 4. Y dice allí en el capítulo 4 que está presente el Espíritu Santo, que se expresa simbólicamente por 7 candeleros que están ardiendo delante del trono. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 4 y el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué había? Ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. No hay 7 Espíritus Santos. El número 7 significa plenitud, totalidad. Está el Espíritu Santo presente en todo su poder allí, en el capítulo 4. Pero noten que los candeleros están allí en el lugar santo antes que llegue Jesús. Porque en el capítulo 4 no figura Jesús. Y dicho sea de paso, tampoco aparece la hueste angélica. Querubines y serafines sí, pero no la hueste angélica. Pero ahora viene algo muy interesante. ¿Qué ocurre en el día del Pentecostés? Tenemos que ir al capítulo 5. En el capítulo 5, ustedes pueden leerlo, llega la hueste angélica a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Han ido a la tierra para recoger a Jesús. Y recogieron a Jesús, fue arrebatado en una nube, emprendieron el viaje a la Nueva Jerusalén, entraron por las puertas de la ciudad y Jesús fue inaugurado como intercesor en el lugar santo. Y quiero que noten lo que dice Apocalipsis 5:6 en cuanto a los 7 candeleros. Dice allí, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. Ahora en el capítulo 5 aparece el cordero como inmolado, con las marcas de su pasión y su crucifixión. Se presenta allá. Y ahora fíjense lo que sucede con los 7 espíritus. Muestra sus heridas que contrajo, por así decirlo, en el altar. Y dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora fíjense, detalle importante, los 7 espíritus de Dios que ¿qué? Que son enviados por toda la tierra. ¿A dónde estaban los 7 espíritus en el capítulo 4? En el cielo, en el lugar santo. ¿Qué pasa en el capítulo 5 cuando Jesús viene con todas sus heridas? Los 7 espíritus son enviados a la tierra. Eso es lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Jesús mostró las heridas que sufrió, por así decirlo, en el altar. Y luego entró al lugar santo, mostró sus heridas, y eso hizo posible enviar la plenitud del Espíritu Santo. Ahora me voy a tomar el lujo de leer una cita larga del Espíritu de Profecía. Hermanos y hermanas, debemos agradecerle a Dios cada día por el don del Espíritu de Profecía. Es una
no es una adición a la Biblia, es una ampliación, una explicación de lo que ya contiene la Escritura. Voy a leer de las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes, en realidad páginas 772 y 773, lo que acabo de describirles de la Biblia, de Apocalipsis 4 y 5. Ahora vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección les seguía, los que resucitaron con Jesús. La hueste celestial, ahora sabemos por qué la hueste celestial no estaba allí en el lugar santo, en el capítulo 4, porque habían ido a buscar a Jesús. Dice: la hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Ojalá tuviera tiempo de hablarle del Salmo 68. Ahí describe esto en la Biblia. Ahora escuchen: al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, es que los que están acompañando a Jesús: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guarda, los que están en las puertas de guardianes, responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de supremo loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica, los que fueron a buscar a Jesús, la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Es decir, los ángeles están cantando, alabando, eso está dando por las puertas de la ciudad. Hay un ruido en el cielo tremendo. Y ahora fíjense lo que tenemos, capítulo 4 de Apocalipsis. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Eso está en el capítulo 4. Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. ¿Pueden imaginarse la escena? Cuando leemos la Biblia debemos colocarnos en la escena. Debemos usar nuestra imaginación. No solo leer, sino reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Ahora fíjense, la siguiente parte es la clave. Pero con un ademán, Él los detiene. De repente en el cielo hay un silencio sepulcral. Pero Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Faltaba algo para recibir autoridad. Entra a la presencia de su Padre. Ahora es el capítulo 5, el Cordero Inmolado. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. ¿Se está presentando como Cordero sacrificado? Sí.
alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de primicias a aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Ahora pues, imagínense esto. Se acerca al Padre. Imaginarse ahora, Jesús con sus heridas se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían reunido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la raza humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. Es lo mismo que dijo en la cruz, consumado es. Sigue diciendo, consumado es. Y luego sigue diciendo, he hecho tu voluntad. Oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Quiero que los míos estén aquí conmigo. Ahora piense. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y luego que Jesús ha sido inaugurado, se ha presentado como el sacrificio, ¿qué sucede? Se ven las lenguas de fuego en la tierra, porque el Espíritu Santo ha sido enviado. El fuego en la tierra era un anuncio de esto. Un anuncio de que Jesús se había instalado como sumo sacerdote para aplicar su vida y su muerte a aquellas personas que lo reciben como Salvador personal. ¿Cuál era entonces la misión de los discípulos? La misión de los discípulos era muy sencilla: anunciarle a la gente que Jesús estaba recibiendo clientes. Ellos creyeron en Jesús, recibieron a Jesús, y ahora, ¿qué hacen ellos? Ahora llegan a ser tributarios. Ahora han bebido el agua, y ahora ¿qué hacen? Salen y encienden el mundo de la época. Ustedes han leído Hechos 1, 7 y 8 muchas veces. 2 puntos claves. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende. Para rodar en los pasillos de la iglesia. Para gritar aleluya. ¿Por qué? Recibiréis poder. ¿Por qué? Sigue diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. Recibiréis poder con un propósito. Seréis testigos. Bebieron el agua y ahora
comparten el agua. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero terminar con una ilustración bíblica de esto, que todos conocemos muy bien. La historia de la mujer samaritana. Una ilustración de todo lo que hemos hablado. Jesús llega al pozo de Jacob y está sentado allí y llega la mujer para sacar agua. A mediodía, que allá no se saca el agua a mediodía, hace demasiado calor. Y Jesús la ignora. Y después de un rato dice, dame agua de beber. Y la mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Fíjense cómo la conversación con Jesús progresa. Primero Jesús es un judío. Luego la mujer dice, eres profeta. Y al final, eres el Mesías. Así que encontramos que Jesús comparte el mensaje de salvación con ella. Vamos a leer Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Aquí Jesús le dice, mira, tú sacas agua de este pozo y vuelves a tener sed, pero yo tengo un agua que si tú la bebes no vas a tener sed más nunca. Fíjese lo que respondió Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. ¿Qué significa beber el agua? Creer en Jesús y ¿qué? Y recibir el Espíritu Santo, ¿correcto? Y luego compartirlo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjense el tiempo del verbo, daré, todavía no era el Pentecostés, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que, ahora escuchen con cuidado, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Captaron lo que está diciendo? Cuando bebemos el agua, llegamos a ser ¿qué? Una fuente de agua. Así que dice, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer recibió a Jesús como Salvador personal. ¿Y luego qué hizo la mujer? Había bebido el agua y ahora la mujer no puede contener su deseo de compartir. Y por lo tanto ella ahora regresa a su pueblo Sicar y de puerta en puerta va y dice, conseguí el Mesías, conseguí el Mesías, conseguí el Mesías. Fue todo el pueblo y dijo, vengan y vean. Y entonces regresó con todo el pueblo. Y mientras tanto, los discípulos llegaron a donde estaba Jesús, porque Jesús los había mandado a conseguir comida. Y Jesús dijo, y ellos le dijeron a Jesús, trajimos aquí la comida. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir su obra. Y los discípulos torpes para este momento, así, quién sabe si le habrían traído algo de comer. Pero luego Jesús dijo, ustedes dicen que hay 4 meses hasta la cosecha. Miren los campos, están blancos, listos para la cosecha. Jesús no estaba apuntando a trigo ni cebada. Estaba apuntando hacia esa mujer que venía con todo el pueblo de Sicar para escuchar la palabra de Jesús. La que recibió el agua al creer en Jesús, ahora se convirtió en una fuente de agua para otros. Y hoy solamente tenemos que pedir el poder. Eso es lo que hace falta, es el poder. El Espíritu Santo está disponible. Quiero terminar leyendo esta cita del Espíritu Profecía. Ministerio Curación 69 y 70. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria, esos samaritanos, olvídate de eso, eso ya no tienen esperanza.
Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban, ahora escuchen, como muchos adventistas, cuando caiga la lluvia tardía, ahí es que va a haber grandes resultados. Hablamos siempre del futuro, pero fíjense lo que dice la sierva del Señor. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en su derredor había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene la famosa cita. Cada verdadero discípulo que nace en el reino de Dios, nace como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en el corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Hermanos y hermanas, mi oración es que después de este congreso, cuando regresemos a donde nosotros vivimos, que por el poder de Dios compartamos la experiencia que Jesús nos ha dado a nosotros. Que nuestro barrio, que nuestra ciudad, que nuestro pueblo, toda persona con quien entremos en contacto, estemos dispuestos de compartir el glorioso mensaje de Jesús. Padre, gracias por habernos acompañado. Graba lo que hemos estudiado en nuestra mente y nuestro corazón. Haznos, Señor, tus discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.